Esta semana la revista America Retail me invitó a dar mi opinión sobre los números de Falabella en 2022. Algo que volvió a gatillar en mí lo que marcó sin duda, según mi perspectiva por supuesto, la vara para medir las marcas en la pandemia hasta ahora incluso. Y esa fijación que he tenido, y también se habrán dado cuenta, o más que fijación, entender un patrón conductual en las marcas a las que les va realmente bien, que son esas marcas queridas por la gente, las marcas preocupadas por la gente, a las marcas que se preocupan de innovar principalmente y dejan la empatía que es tan importante en nuestra industria. Como le he contado muchas veces, yo tuve la suerte de ser de los primeros patudos en dar vuelta por el mundo en el tema de la publicidad digital, de las comunicaciones digitales. Y uno de los primeros libros que cayó en mis manos fue Convergence Culture de Henry Jenkins, que dice que más que preocuparnos de las tecnologías emergentes, hay que preocuparse de las prácticas culturales emergentes. Por eso hoy día estoy súper entusiasmado con mi invitada. Ella viene del mundo de las agencias, fue directora creativa, partió en Chile, pero trabajó también en Brasil, trabajó en Nueva York y finalmente lleva 13 años con una agencia que creó y que hace estudios etnográficos. ¿Qué es eso y por qué es tan importante para el 2023? ¿Por qué es tan importante para las marcas hoy? Eso es lo que vamos a averiguar en el capítulo 91 de RitaCast. Cómo salir a la calle a observar 6 tips etnográficos con Marcela Reynolds. Comenzamos. RitaCast con Cristian Ritalin León. Bienvenidos a un nuevo capítulo de RitaCast, capítulo 91. Como les contaba en la intro, hoy día tengo una persona con la que quería conversar hace rato, súper interesante lo que ha hecho. Marcela Reynolds es colega publicista, tiene un postítulo de Biología del Conocer y de la Comunicación Humana, una teoría del doctor Humberto Maturana, imagínense, de la Universidad de Chile. Trabajó en tremendas agencias de publicidad como Leo Burnett, JWT en Chile, BBDO México, W Brasil con Washington Oliveto, y yo he hablado mucho de gran Washington Oliveto, FCB Nueva York, y lleva 13 años dedicada a la observación etnográfica, con clientes en el retail, marketing estratégico, medios de comunicación y nuevos negocios. Marcela Reynolds, bienvenida a RitaCast. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues feliz de Encantada de tenerte. conversar contigo, che. Hace tiempo quería. Que bueno, sí, pues habíamos hablado harto rato, ahora por fin salió, ¿viste? Sí. Oye, Marcela, antes que todo, yo te presenté muy en rápido, muy en simple, pero cuéntame tú cómo fue este camino tuyo de partir en publicidad, pasar la etnografía. Yo tengo mis teorías al respecto, pero no quiero ensuciar tu opinión. Cuéntame tú de dónde viene eso, cómo partiste, cómo mutaste para allá, cómo fue tu historia. Dale, compartamos las visiones. Ok, parto en la área creativa, ok, en agencia publicidad. Yo era copywriter, ok. Y llega de apoyo de Londres, Jonathan Daly, a quien le dedico el libro, ok, para resolver un tema de que venía a instalarse Procter en el año 2000, Procter a Latinoamérica, ok. Y viene como refuerzo. Y él me dice, sale a la calle a hacer etnografía. Esto fue el año 2000. Yo le digo, Jonathan, ¿qué es eso? Entonces me dice, él estaba sorprendido que yo no supiera lo que era hacer observación etnográfica. Entonces me dice, ya, elígete a 5 mujeres y pásate todo el día individualmente con cada una. Digo, ¿y qué hago? O sea, imagínate salir, elegir a 5 mujeres que yo no conociera y pasarme el día completo. Y le dije, Jonathan, ¿qué hago? Pero nada, convérsate con ella. ¿Y qué les pregunto? No le preguntes nada, pásate todo el día con ella. O sea, entiéndela básicamente, da una vuelta con ella. Entonces dije, qué raro esto, te juro que me llamó la atención que esta, no sé, dije, qué raro esto que quieren que haga. Bueno, salgo, elijo a 5 mujeres al azar y me paso todo el día con ellas. Llego donde yo le dije, ok, ya está. Me dice, ok, entonces ahora ordéname y escríbeme más o menos así, de cada una. Yo como mujer, yo como el lavado, yo como madre, y de acá, listo. Esa fue la primera vez que hice una observación etnográfica. Y ahí me encantó, me encantó. Y aprendí haciendo calle, o sea, realmente aprendí estando en la calle y visitando a la gente, conversando con la gente, y todo lo que hago hoy no lo aprendí de ningún lado. Y lo que O sea, publico... aprendiste en el hacer, en el darte En el vuelta con hacer, la sí, sí, sí. gente. Qué Y todos me bonito. preguntan, ¿eres antropóloga? Porque la antropóloga hace etnografía, pero en estudio de comunidades. Por eso ahora está de Claro. moda que contraten antropólogos para hacer estudios de marca, de búsqueda de insight y todo eso. Porque el antropólogo hace, pero con comunidades. Y todo el mundo me pregunta, ¿tú eres antropólogo? No, no tengo idea de antropología.
pero fue en la práctica. Y yo creo que cualquiera realmente puede hacer observación, no necesitas la carrera de antropología. Hay gente que es más sensible y es buen observador y no requiere estudiar eso en la academia. Así que Pero desde ahí bueno, me largué. después de que tú me contaras, quería contarte un poco lo que yo opino. Y de hecho, partí la intro hablando un poco de eso. Hoy día en la mañana, esto lo estamos grabando el día martes, hoy día en la mañana salió una nota que me pidieron de la American Retail sobre Falabella, porque le había ido súper mal este año, que nadie se entendía por qué. Y yo decía, pero obvio que yo sé por qué, pues si de hecho lo hemos hablado en el podcast, del verde al naranja, falta de empatía, Falabella no responde, 20 cosas que... Y es súper divertido porque a mí me pasa que me sigue mucha gente Falabella en mi LinkedIn. Y cuando yo hablo de cosas como ChatGPT o tecnología, oh, está lleno de gente Falabella, pero cuando hablo de cosas como UX o empatía o cosas más sociológicas, cri cri. O sea, y fue un poco lo que comenté hoy día, a lo mejor un poco ácido, pero también era la idea también de un poco de levantar un poquito de revuelo y que todos lo conversáramos. Pero ¿por qué viene todo esto? ¿Y por qué es esa intro? Porque creo que lo que ha pasado en el último tiempo queda súper de manifiesto las marcas que se preocupan de la parte sociológica de la gente y las marcas que se preocupan más de la tecnología. Y lo decía también en la intro, hay un libro que me marcó cuando yo partí trabajando con todo este tema digital, que fui de los primeros patúos en partir en digital, por ahí por el 2007, 2008. El primer libro que tuve en mis manos era de Henry Jenkins, de Convergence Culture, y el tipo dice, no te preocupes o sea, más que ponerle foco en la tecnología emergente, preocúpate de las prácticas culturales emergentes. Entonces, lo que tú me dices de entender a la persona, eso va más allá de la tecnología, va más allá de las modas, va más allá de todo, es mucho más profundo, porque realmente entender qué te hace clic, que efectivamente puede ser la tecnología, pero la tecnología es un estímulo, no es la razón principal y no es tampoco lo que te va a mover completamente hacia lo que tú quieras conseguir. Yo creo que la tecnología no es en sí el beneficio. ¿Me explico? Es el uso que le das a la tecnología en beneficio Exactamente. a partir del conocimiento que tenés del otro al cual querés llegar o persuadir o lo que sea. ¿Me explico? Pero Claro, las empresas realmente lo que están haciendo es aplican la tecnología por la aplicar. Creen que la tecnología en sí es la que les va a dar el beneficio. claro, y Pero le es toman como el el uso. superhéroe que va a cambiar todo y solucionar todo, cuando en realidad va a ayudar en muchas cosas, pero si tú no tienes un foco con escala humana, siguen siendo fierros, po, y sigue siendo falta de entendimiento con el cliente. Pero ojo, además, lo que pasa, Cristian, que no sé si realmente la tecnología va a resolver el problema que tenés, porque tenés que descubrir cuál es el problema que tenés que resolver. Mm, Y a lo mejor ni siquiera va a estar con la tecnología. mm, ¿Me explico? Entonces, todo el mundo cree que es la tecnología lo que va a resolver, y no es cierto, no es así. es verdad. Y la tendencia es hacer un descubrimiento de la gente, que para mí el error es descubrir o conversar como si fueran solos en la vida. Por Ujú, eso están las encuestas, los focus group, la entrevista en profundidad, y digo, pero tenéis que observar a la persona en el contexto, exactamente. no hacerle preguntas a él porque él no decide solo, por así decirlo. Está dentro de un contexto familiar, un contexto de amigos, un contexto de compañeros de trabajo, y eso define a las personas. Sí, po. Entonces, el hacerle preguntas a él según la decisión, eso no es real. Mm, ¿Me explico? Entonces, y no es, yo más que allá es sociológico, es entender a las personas en su contexto, nada mm. más. Bueno, de hecho, yo doy clase en el Magíster de Marketing Estratégico de la Católica y muchas veces hablamos, y hay una herramienta que me gusta mucho, que la aprendí de Nestlé, que trabajé con ellos casi toda la vida, que ellos en vez de hablar del buyer persona, de la persona que compra, hablan del consumer portrait, del retrato del consumidor, que es más profundo, porque no es solamente la relación con la compra del producto, sino que, lo que tú decís también, va más adentro. Lo que yo le cambiaría es la palabra de consumer, ¿Mm? ¿ok? Y lo que digo en el libro. ¿Mm? Estás hablando de personas, porque si hablas de consumer, Cristian, lo único que haces es mirarlo como consumidor, valga la redundancia, ¿me explico? Sí, es No, cierto. no lo miras como vecino, como padre, como amigo, ¿me explico? Entonces, Mm, con la observación, lo observas en todas las dimensiones, porque mm, estás todo el día con él, en las diferentes dinámicas, en el sí, trabajo, en la casa, en el gimnasio. ¿Me explico? sí, Entonces ahí es donde descubrís, ¿cómo le hablo? Si tú consideras que es solo consumidor, te vas a focalizar en hablarle solo como un consumidor, o sea, que compra. exacto. Pero Claro. si de repente descubres que si le hablas como padre eres más persuasivo, va a ser más eficiente. Y ese es el error. Mm, ¿Me explico? Por eso yo digo, no hables de consumidor o de cliente, habla de la persona. Y ahí se te abre el espectro, pero mucho más. exactamente. Y eres mucho más asertivo y más persuasivo. Si Mm, fue, tenés que cambiar al otro en que haga lo que tú quieres, preferirte, comprarte, hablar bien de ti, lo que tú quieras. ujú.
pero para eso descubre todas esas dimensiones que tiene esa persona. Y además en un contexto que no es como que yo te hablo a ti con el medio antiguo del off, de lo análogo que tú harás el diario o la interrupción, sino que son conversaciones. Entonces, Es lo que yo charla. siempre digo, como la marca hoy día tiene que ser más persona, y las personas además son cada vez más marcas porque tienen su marca personal. De hecho, hoy día en la mañana daba una charla de la charla personal a un grupo de una empresa. Es súper loco lo que está pasando porque las marcas tienen que ser más personas, las personas son cada vez más marcas, como que nos estamos juntando en el medio. Lo que yo creo que lo que tenés que decidir en honestidad es cuál es la relación que tiene la persona con la marca. Primero, la gente bastante infiel, Sí, po. ¿ok? Y al final de cuentas, la gente te va a evaluar por las acciones que hagas. ¿Me explico? No por el decir. O sea, por más que diga, tengo el mejor servicio, si el servicio no se da en todas las dimensiones con las que llegas a esa persona, no sirve. Entonces, también como eso de humanizar a las marcas, yo creo que no es tan así. Sigue siendo para mí una marca si me da un buen o mal servicio. ¿Me explico? Ujú. O sea, la relación tampoco es tan humana entre uno y otro. Sigue siendo una marca. Eso es lo que opino yo. ¿Me Ujú. explico? Considere, porque ¿qué pasa? En ese tratar de humanizar, estamos perdiendo cosas esenciales como en la buena atención. Claro. ¿Me explico? O sea, porque no generas ahí una tensión, porque te caes en cosas que son como clichés al final de cuentas. Ujú. ¿Me explico? Es tratarlo humanamente, que la persona sea amable y todo, y al final de cuentas eso no se da, porque el que está atendiendo es otra persona que está mal humor, está en un mal día. ¿Me explico? Ujú. Entonces, sigamos considerando que marca es marca, ¿ok? Ujú. Y tengo que usar la comunicación o los medios que yo tenga más o menos humanos, entre comillas, para tratar de persuadirte. Ujú. Pero cuando se nos cae el WhatsApp, sea humano o no sea humano, es una cosa tecnológica, ¿viste? Sí, claro. ¿Me explico? O sea, Ujú. ahí no hay cómo ser humano en eso. Sí, es verdad. Ahora, cuéntame, Marcela, tú hablas de tu libro. Cuéntanos un poquito de tu libro, de qué trata, dónde se puede conseguir. Háblanos un poquito de él. El libro, mira, el libro lo empecé, porque un amigo me dijo, no hay nada escrito sobre el tema, ¿por qué no lo haces? Y dije, bueno, y resulta que estaba escribiendo el libro, y yo vivo en Buenos Aires, y un cliente en Chile quería que hiciera etnografía. Ujú. Entonces el tipo me contrata, el gerente de marketing me dice, vende, le dije, bueno, voy a ir a Chile a hacer el estudio. Sí, 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 pero antes el gerente general te quiere conocer. Bueno, le dije, pero voy y está ok el estudio. Sí, 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 vente. Pero antes el gerente general te quiere conocer porque no sabe mucho de etnografía, me dice. Quiere que le hable un poco de etnografía y no había de dónde sacar información. Bueno, entonces llegué y le dije, bueno, pero va. Sí, me dice, venite. Bueno, vengo a Chile y espero un mes para que el gerente general me reciba y yo le explique se trata de la observación Oh, etnográfica. ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo ahí dije, el libro va a estar enfocado para que yo nunca más tenga que esperar a explicarle a alguien qué es lo que es la observación etnográfica. Que lea el libro y le quede clarísimo. El Buenísimo. objetivo del libro fue ese. Dije, nunca más voy a tener que esperar un mes. Por eso el libro es súper sencillo. Ah, pero Es bueno, preséntalo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo Se llama compramos? Etnografía para marcas y nuevos negocios. Ajá. Puedes Perfecto. bajarlo de la página Ujú. de Bicurious, lo podéis bajar o comprarlo en Busca Libre. Está Perfecto. ahí. Tiene 90 páginas y lo que la gente me dice lo leo de una, porque eso es lo que yo quería, no Buenísimo. lo Sí, simple largaran. de entender. Perfecto. Y Mira, obviamente en los comentarios, bueno, de más decirlo también, si nos estás escuchando en el podcast, como suele pasar y en la normalidad, en los links de la descripción van a estar todos los links para que puedas buscar el libro de Marcela. Y si estás en YouTube, vamos a poner aquí, acá aparece, acá al lado va a aparecer el libro para que lo busquen. Y esto también es un tip para la gente que está en Spotify o en Apple, que siempre me dicen que me escuchan, pero métanse también al canal de YouTube, vean también, en estos casos que hay entrevistas, es entretenido también verte, conversar contigo así mirándonos a través de la cámara que sea, pero creo que es más entretenido de vez en cuando. Así que bueno, tu libro está clarísimo, Marcela, y dejo todos los comentarios para que lo busque, me parece súper interesante. Y como todos capítulos, o como buena parte de los capítulos cuando invito a alguien, yo siempre les pido que traigan como una tarea para la casa, como los 5 okay. tips, los 6 tips
tú traes también tu tarea para la casa, súper Matea, me contaste ya, cuenta tú qué me traes hoy día para compartir con el público. Ok, lo que quiero recomendar, el que quiere salir a la calle, el que quiere en realidad salir a conocer la realidad del negocio, salir a conocer a las personas. Perfecto. Porque yo digo, la realidad de tu negocio está en la calle, no está en lo que hace la categoría, no está en las charlas de los eventos, no está en lo que está de moda, no, está en la calle. Exacto. O sea, llamémosle los 6 tips etnográficos de Marcela Reynolds. ¿Te parece? Perfecto. Excelente. Dale. Cuéntame, vamos, anda contándonos. Tip número 1. Salir con curiosidad. Tienes que tener ganas de salir con esas ganas de cómo es este otro, qué está pasando. Tenés que tener ganas no de salir ni a constatar. Segundo tip, no salga a constatar, ni a probar ninguna hipótesis, ni a chiquear nada. Sale con las ganas de descubrir, de encontrar eso que no tenías idea. O sea, sal curioso y sal naif, así como inocentemente para entender. Como que yo no conozco esto. Buenísimo. O sea, genera conversaciones, no le preguntes nada a nadie. Genera conversaciones con el otro, que el otro te cuente. Porque tú no sabes, yo digo, ¿por qué vas a hacer preguntas si no tienes idea qué pregunta tienes que hacer? Porque tenés que conocer al otro. Exactamente. Mira qué loco, hoy día mismo, de hecho, hoy día martes, estoy trabajando un proyecto, yo en general siempre en mi agencia entramos como consultora y después mutamos a un formato de agencia liviano, donde hacemos sinergia con los equipos internos del cliente, armamos un equipo con lo que ellos realmente requieren, etc. Y el primer proyecto y el primer proceso siempre es entrevista en profundidad a gente clave. Clientes, no clientes, ex clientes, qué sé yo. Y nosotros siempre hacemos un seteo de preguntas clave, así como las clásicas de cliente, pero yo también cuando hablamos con el equipo y vamos a hacer la entrevista, digo, lo mismo que tú me contás, y por eso me queda perfecto. Una cosa es el seteo de las preguntas que tenemos que hacer para hacer el negocio, la competencia, cosas como esa, pero esta conversación que está diseñada para 1 hora, esas preguntas duran solamente 15 minutos. El resto tiene que ser más conversión para entender, para ver si tú estás hablando por remoto y ves la casa de la persona, entender también, oye, qué chorro lo que tienes ahí atrás, o si tienes hijos o no, si tienes perros, y cómo eso va construyendo un relato y una forma de pensamiento, una forma de persona, finalmente. Eso es lo que encuentro súper interesante en la entrevista. Lo que yo te recomiendo la próxima vez, no vayas con pauta de pregunta. Perfecto. O sea, absolutamente libre. Ten el coraje, de eso es lo que digo, de descubrir una realidad que no tenía idea, Cristian. Porque si vais pauteado, ya vais con una estructura de que así es el negocio. ¿Me explico? Entonces sí, no vayas a descubrir nada nuevo. Entonces salgan con el coraje de decir, no tengo idea de la realidad, no tengo idea cómo es mi negocio, porque una cosa es como tú ves el negocio, tu cliente lo ve, a cómo lo ven los otros. Y eso es lo que pasa, los clientes salen desde la perspectiva que ellos asumen que es el negocio, no de la perspectiva de cómo la gente ve el negocio de ellos. Es el caso cementero que sale en el libro. Aumentaron 60% las ventas cuando el cliente entendió que la gente no le compraba sepulturas, le compraba la casa propia. Entonces, el ejemplo, ¿por qué lo doy? Porque el cliente decía, yo vendo sepultura. Le dije, sí, pero la gente te compra la casa propia. Cuando él cambia eso, aumenta 60% las ventas. Entonces, si tú sales con preguntas, Cristian, vas con preguntas hechas sobre el negocio que se supone que es. Sobre un supuesto que ya está. Claro. Porque la categoría dice, la categoría automóvil es así. Bueno, vamos a averiguar qué pasa en base a esto. Pero yo digo, ¿es así? ¿Porque la diseñó alguien que la categoría de negocio de automóvil era así? No, la gran diferencia está como el otro del negocio. ¿Me explico? Claro. Una marca de motos una vez me dice, ¿por qué no me haces un etnográfico? Porque hacemos recrear el posicionamiento de marca y me haces un etnográfico de los clientes que tengo hoy en día y todo esto. Y le dije, ¿por qué no haces un etnográfico del que no es tu cliente? ¿Pero para qué? Porque a lo mejor cambiando una sola cosa, resulta que tenés un montón de gente que hoy no es tu cliente y la tenés ahí. Y que tu competencia ciertamente no pensó tampoco en tener. Porque la categoría dice que el cliente tiene que ser así, el de moto debe ser así. Yo dije, pero trataste un etnográfico del que no es.
Entonces descubres que tu público es mucho mayor al que tú asumes que es hoy en día, porque la categoría lo dice. Mm. Y Bueno, y resulta, ahí entra ahí al mundo del océano azul, o sea, lo que todos dicen que, ¿para qué estar peleando en el océano rojo? Busca tu océano azul, donde tú estás solo. Hacer ese tipo de cosas y ir como en la contracultura es súper interesante por lo mismo, po. O sea, te crea un espacio nuevo, una categoría nueva eventualmente, capaz que hasta creáis una nueva categoría en tu producto con esto que descubriste. Es súper pero claro, interesante. ¿por qué salir a la calle? Me explico, a descubrir cómo está tu negocio. Y ahí, es más, tengo un caso que hice en Argentina, de que las herramientas que estaban usando, que eran las ventas online, Ujú. no le servían al cliente, porque estaban obsesionados porque ahora la venta online es lo mejor. Mm. Y se sale a la calle y se descubre que para él no le sirve de nada eso. Entonces también descubres qué herramienta es útil para tu negocio. Claro, ¿quién tenía? ¿Me explico? O sea, lo que pasa es que hay que tener coraje, Cristiano. Hay Ujú. que tener coraje y decir, flaco, partamos de cero. Mm. Que lo No hizo sabemos C. nada, no sabemos nada, y llegamos como no. Claro, que uno suele cometer el error también de, y sobre todo tratándose de personas y de cambios culturales, y creo que también un poco la ruta que ha pasado con muchas marcas que tú te das cuenta porque están como están, que iban tan bien y ahora están tan mal, que no se han dado cuenta de los cambios, y no porque no se encuentran los cambios, sino que no han tenido la capacidad de ser humilde y de decir, ¿sabes qué? Como tú bien dices, partamos un poquito de cero, escuchemos de cero, escuchemos. No vayamos con la tarea hecha y para ir llenando los checks solamente, sino que realmente para entender a la persona. Y lo otro, la academia. Ujú, Un tipo que leyó mi libro me mandó la siguiente frase. Antes la academia era formar gente para generar empresas. ujú, Hoy es observar el mundo para generar empresas. Porque claro, la mm, academia también tiene una estructura de cómo se hacen los negocios mm, hoy en día. Y él me sí, dice, después de leer tu libro, descubro que el tema es salgo a observar y ahí creo los negocios. Es a partir de la realidad. Si no cambiamos ese paradigma, Cristian, de seguir haciendo negocios a partir de donde está inserto mi modelo de negocio, ¿me explico? Vamos a seguir ujú, haciendo igual que le hace la competencia. exactamente. Sí, po, Entonces, si parto al revés, a partir de las personas, saliendo a observar el contexto, la realidad cultural, porque a veces incluso me ha pasado con clientes que venden en el norte, pero no venden en el centro del ujú, país, porque somos culturalmente diferentes, el mismo negocio no funciona en todos lados. claro. Mira, mira, hay un capítulo de hace mucho tiempo, de haber sido la primera temporada, que le llamé, no, la segunda temporada, que le llamamos la empatía como motor de marketing, donde yo ¿Eh? hablaba un poco de esto de que antiguamente el marketing era como el último pelo de la cola, como si fuera una casa, como la última pieza, donde ya está todo listo, empieza a venderlo, pero si tú eres capaz de llevar esa pieza del fondo de la casa hacia el centro de la casa y se convierte en tus ojos y en tus oídos, y lo que tú dices justamente es eso, o sea, lo que tú haces, el estudio etnográfico, es darle ojos y oídos a la empresa y poder entender, y como tú bien dices también, que me encantó ese concepto de llegar como sin nada prediseñado, de entender realmente a la otra persona y escucharla, más que decir, ah, mira, yo creo que va a ser así, 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 vamos a comprobarlo, y eso te abre, no solamente te hace más empático como marca, sino que te crea nuevos posibles productos, nuevas posibles sinapsis en tu cabeza de qué podía hacer con esto. Innováis, pero naturalmente, porque no Mm, es que uno inventa cosas. Las innovaciones están en la calle, lo que digo, está en la sí, calle. po. Si hace falta, o sea, siempre cuando hago un etnográfico, se descubren nuevos negocios para la empresa, por solo el hecho de conversar con la Mm, gente. Pues la innovación no hay que inventarla, no hay que hacer ningún proceso de design thinking que está muy de moda. Claro, salir de la calle y ahí están las millones de ideas de nuevos mm. negocios. O sea, si lo tomamos al punto de vista de lo que yo creo, cuando hablamos de creatividad en general, cuando hablamos de crear ideas, yo siempre he dicho, la mejor forma de ser creativo es leer mucho, ver muchas películas, conversar con mucha gente. Esto es lo mismo, es generar sinapsis. Es ¿Cómo generar más recrearte, sinapsis? es Exacto. recrearte la realidad, Mm, Cristian. tal cual. No de lo establecido, lo que debe ser y lo que está de moda. Hoy Mm, en día está de moda los millennials, la segmentación por fecha de nacimiento. Yo digo, ¿hay algo más tonto que eso? mm, Que decir que la gente, porque nació el mismo año, es igual. O sea, un boliviano, un francés, un chileno, un japonés son iguales porque nacieron el mismo año. Yo no puedo ujú, creer eso. Y la gente lo usa, pero está de moda. sí. Bueno, y hay prejuicios absolutos sobre estos tipos son así, los otros son asá, los Pero X son no sé qué, los no sé qué. Yo creo que hay un tema como de contracultura, y creo que, y lo he hablado con muchos amigos, esto de que
yo soy la contracultura de mi viejo y por eso me llevo también con mi abuelo. Eso también pasa mucho. Pero eso no quiere decir que todo mi abuelo y mi abuela y mis abuelos maternos y paternos son, por ser de la misma generación, van a ser iguales. De hecho, es muy por el contrario. Y además, Cristian, no son iguales en todas las cosas. Ese es el tema. La segmentación no es el hecho que está equivocada en que somos iguales porque nacimos el mismo año, sino que asumen que somos iguales en todo. O sea, tú para preferir un lugar de vacaciones eres exactamente igual y tomas las mismas preferencias de elegir un chocolate. Digo, pero nada que ver. No, pues. De hecho, el ejemplo más, hoy día también en la mañana, en esta charla que te decía que estaba dando sobre marca personal, yo hablaba de eso de las famosas comunidades, y para mí el ejemplo más puntual, que lo tengo súper reciente, yo tengo una hija chica de 8 años, y el año antepasado, cuando tenía 6, la pasaron de su curso a otro, del A al C, pero a nivel de grupo etario o grupo sociocultural, si queréis, como le queréis poner el nombre, eran los mismos papás, el mismo colegio, el mismo grupo social, la misma zona, taca, 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 taca. Pero el grupo del A era súper prendido y nos juntábamos cada rato y hacíamos asado. El grupo del C es súper fome. Y ahí tú te das cuenta, y eso para mí, cuando me dicen, oye, pero ¿cómo se comporta en la comunidad de mi marca X? Yo le pongo ese ejemplo, les digo, las comunidades son únicas. Y pasa lo mismo con las generaciones, pasa lo mismo con los grupos de personas. O sea, una marca de zapatos con X comunidad es exactamente, no va a ser nunca exactamente igual que otra comunidad de zapatos del mismo país. Son todas totalmente distintas. Pero lo que pasaba con un laboratorio que en Chile que me llama, me dice, la gente no se vacuna en el norte y sí en el centro. Dime qué pasa. Ese es el tema que hay que entender, Cristian. El por qué pasa algo. Culturalmente somos incluso diferentes en el mismo país. La gente, por eso para mí los focus de una entrevista está equivocado. Pero la gente no es igual. Depende del contexto, de su realidad, de qué dicen los vecinos en referencia a esta vacuna. ¿Qué dice la familia? Tiene que haber algo cultural alrededor que tiene valor y ocurre. Y eso es lo que hay que descubrir. Pero todos los estudios de mercado van focalizados que si la persona es única, existe en el mundo sola y decide las cosas sola. No es así. Somos culturalmente diferentes y el contexto nos influye. Entonces, curiosidad. Generar conversaciones, no ir a preguntar absolutamente nada. Abstraerse uno cree, conoce. No salir a constatar ni a chequear nada. Olvidarse de las recetas, de todas las recetas que hay de marketing, todo lo que está de moda, olvidarse. Y escuchar al otro. Eso como engloba todo. Creo que lo último que tú dices, el último tip es el primero y el último también, el alfa y el omega. Escuchar a la otra persona sin prediseños. Tal cual. Sin ningún prejuicio, sin ninguna segmentación en la cabeza, nada. Es salir a la calle a escuchar al otro. Ojo, también observar. Es observar al retail. También existe la observación no participante que le llaman. Observación participante es que yo converso con la gente. No participante es se sentáis a observar qué pasa, cómo se mueve la gente. ¿A qué tienda entran? ¿Cómo se viste? Eso, ¿qué hace? Pero la no verbal también. ¿Cómo circula la gente? ¿Qué hace? El caso del libro Nestlé está resuelto con una observación no verbal. Hay 4 casos, hay todos diferentes, y el de Nestlé es observación no verbal, cómo la gente compraba helados. Buenísimo. Ese es genial. Hay una pregunta que hace Tim Ferriss, que de hecho siempre tengo el libro acá para recordarlo, me encanta leerlo, Mentores. Okay. El tipo además un creador de contenido es un seco. Siempre tiene una pregunta en su podcast que me encanta, que es, ¿qué no te pregunté que te hubiera gustado que te hubiera preguntado? ¿O qué te faltó decir para hacer el capítulo y decir, ¿sabes qué? Sí, esto quiero decir, esto me faltó. ¿Hay alguna pregunta que quedó por ahí? No, lo que me encantaría decirle a la gente de marketing, la gente de negocios, a toda esa gente, que tengan el coraje de diseñar lo que sea el negocio, las estrategias, como les parezcan. Que se dejen de tomar las recetas que están de moda. Que se dejen de tomar la tecnología que está de moda. Que tomen y que decían lo que les parezca después de salir a la calle. De salir a observar. La realidad está ahí. Y los negocios, las innovaciones, los cambios, los negocios, todo está en la calle. Después tomen la herramienta que quieran, si quieren tomar alguna herramienta. Si descubren que alguna herramienta les es útil, alguna tecnología les es útil.
pero no lo hagan previamente. Mm. Háganlo a partir de ellos, del descubrimiento de ellos, de esa intuición que tengan. La realidad está en la calle, Cristiano. Los negocios están en la calle, la persuasión está en la calle, el conocer al otro. No está en ninguna de las recetas de que estamos tomando. Así que tengo un podcast que se dice las 3 C del marketing. Yeah. Curiosidad, calle y cojones. Así que eso me hubiera gustado, o sea, es lo que quiero compartir con todos. Buenísimo, Marcela. Oye, nuevamente, muchas gracias. Y una cosa final también como para terminar, me parece súper interesante que tú vinieras desde la creatividad, porque si algo yo he aprendido también, y de hecho creo que Marcelo Serpa lo dijo en algún momento, que los mejores creativos son planners, son estratégicos, y los mejores estrategas son creativos. Yo creo que en esa, y finalmente la creatividad, como dijimos, es curiosidad, es leer mucho, estudiar mucho, escribir mucho. O sea, Cortázar lo decía, Borges lo decían, ellos leían como locos y por eso eran escritores como geniales. Si quieres ser mejor creativo, si quieres entender mejor a tu público, llénate de sinapsis, llénate de estímulos, conversa con ellos. Y nuevamente, Marcela, te doy las gracias por esta conversación, todo buenísima, aprendimos mucho, quedé con muchas ganas de leer tu libro, así que ahora mismo voy a ir a buscarlo. Bueno. Sobre todo si tienes estos tips también tan entretenidos, con casos tan ricos y con las marcas tremendas que has llevado toda tu vida. Así que, nuevamente, muchas gracias por haber estado acá, Marcela, y nos escuchamos a los que están escuchando o los que están viendo en YouTube en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao. RitaCast con Cristian Ritalin León.